Lo que yo traigo acá es un poco que entendamos, o intento mostrar esta mañana, que esta ley se enmarca dentro de un modelo general del chavismo que ha venido avanzando en los últimos años, y adicionalmente que creo que también tiene mucho que ver con la dinámica política que está viviendo el país en estos momentos. Entonces, un poco ese overview. Aquí yo lo que voy a hacer es un resumen en las primeras láminas de la concepción del sector privado que tiene el chavismo, y creo que es importante, a veces se nos olvida. Es importante que volvamos, y antes de empezar lo recalco, a leer el primer plan socialista de la nación que esbozó el ministro Giordani, y que leamos el plan socialista 2013-2019, porque si en algo ha sido honesto el chavismo es en mostrar claramente a dónde va. Si usted lee el primer plan socialista, que si mi memoria no me falla fue publicado en 2006, queda claro que el proceso seguido después está en línea con lo que allí se establece. O sea, no debió causar sorpresa las acciones posteriores, tal vez el momento, el actor escogido, pero está en línea con ese plan. Y si leemos el plan socialista que acaba de presentar el presidente Chávez con motivo de su inscripción en el CNE, pues también está claro hacia dónde ellos quieren ir, el contexto en el que quieren que se desarrolle la economía y el sector privado. Entonces, nosotros hemos partido, Venezuela ha partido de tres elementos claves para entender lo que es la visión del sector privado en Venezuela. Por supuesto, hemos vivido con lo que es la visión conservadora y el conflicto entre capital, trabajo y el papel que juega el sector privado en la generación de riqueza en el país. Y eso, por supuesto, ha encontrado un conflicto con una visión, vamos a llamarla neoizquierdista, con el tema de la renta y un sector privado que ha vivido en función de esa renta, que es una característica particular de Venezuela. O sea, eso no es un tema que efectivamente con el boom petrolero a partir de los 70 específicamente, nosotros hemos desarrollado una actividad empresarial fuertemente dependiente del Estado, una actividad empresarial centrada en Venezuela, es decir, con poca capacidad de exportación o competitiva. De hecho, Chávez ha logrado lo que no hizo ningún otro gobierno, que es que el sector privado mirara a otros mercados y se diversificara, ¿no? Esa diversificación, hay una investigación de Michael Penfold sobre el tema, se ha dado con mayor intensidad que las empresas venezolanas salieran a buscar otros mercados, se dio con mayor intensidad a partir del año 2004, que uno lo pudiera coincidir con un proceso de radicalización política por parte del Ejecutivo Nacional, y todos los impactos que eso tiene de lo que ha sido la renta a través de la enfermedad holandesa, con la caída de la inversión, una fuerte tendencia a fuga de capitales, que además se ha exacerbado en años de control de cambio como estos que hemos tenido, y por supuesto una concentración intensiva en energía, pero adicionalmente yo diría en el área de servicios, es decir, el sector no transable de la economía, que además incluso es el que ha venido creciendo. Entonces, en esa concepción, ¿cómo se enmarca este modelo neosocialista, neocomunista? Póngale usted el nombre que quiera, o como lo llama el gobierno, el socialismo del siglo XXI. Bueno, al final lo que se busca es la producción siguiendo los principios de democracia económica en unidad de producción social, ni siquiera ya cooperativa, ¿no? Que ha sido un concepto despreciado por el gobierno, pero sí ese desarrollo de lo que llama el ministro Giordani el nuevo sector emergente económico, que dicho sea de paso, en esta ley y en algunas otras se le da preponderancia, se le crea casi un régimen especial a este sistema porque se busca desarrollar. Ustedes podrán ver, ayer lo publicaba la prensa, el tema de el desarrollo de las comunas como elemento base y central del programa de gobierno del presidente Chávez para los próximos 6 años. El mercado laboral se convierte en asociativo, con una atenuación en la diferencia de ingresos, aunque se mantiene la diferencia de salario, parte de lo que nos ha traído la ley del trabajo. O sea, que usted puede ir viendo cómo se ha venido desarrollando cada uno de esos elementos en la visión legal que ha estructurado el gobierno. Se mantienen los mercados de bienes y servicios, pero
la fijación de precios con base en el valor de uso para el comprador, ¿no? Que es otro concepto importante. El gobierno dice entonces que algunos bienes y servicios no son mercancías. Por ejemplo, la vivienda no es mercancía, los alimentos no son mercancía, los medicamentos tampoco, y eso genera un régimen especial para tratarse, por supuesto, no pensando en temas de eficiencia económica, sino en otros elementos, que no es que no sean importantes, pero si al final sacrifica la eficiencia económica, todos estamos claros que esos productos no van a estar permanentemente en el mercado. Transferir al Estado la propiedad de los medios de producción y asignarlos a las empresas de producción social. Eso es un tema, un objetivo que está pendiente y que creo que es parte del largo plazo que está en el chavismo y que ha venido ocurriendo no en vano. Si uno ve, por ejemplo, la ley de bancos, que parte de las ganancias de los bancos van a consejos comunales. Si uno ve esta ley que trae incluso que las multas también van a todos estos temas, efectivamente hay una concepción de que este sector se desarrolla. Y el Estado asigna el capital distinguiendo el papel del sistema financiero. Creo que la locución del presidente Chávez ayer es bastante elocuente en ese sentido, en seguir avanzando. Yo, y esto por supuesto es una opinión estrictamente personal, diría que si el chavismo repite en el gobierno, muy probablemente avance en mayor presencia en el sistema financiero. Eso es un punto fundamental para ellos. Muchos asesores del chavismo, el español Monedero, Luis Brito García, han hablado de que el Estado debería tener mínimo 50% del capital de la banca. Hoy más o menos tiene el 35%, así que yo no descartaría la compra en caso que el chavismo siga en el poder de un banco grande para seguir avanzando en esa dirección. Creo que es un punto importante de cara al futuro. Entonces, al final, lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que el Estado, bueno, tanto en la premisa, tanto Estado como sea posible y tanto mercado, ni siquiera como sea necesario, sino como sea inevitable, donde aquello no pueda, o donde hay unos costos, ya ni siquiera en términos, esto no se mide en eficiencia económica, que es una diferencia fundamental con otros sistemas de izquierda, donde el mercado muchas veces se permite su presencia por temas de eficiencia económica y bienestar para la colectividad. En el chavismo, en mi opinión, se permite al mercado por costos políticos elevados de salir de él. ¿Entiendes? O sea, si el costo político es muy fuerte para el avance del modelo, yo tengo que permitir entonces que el mercado continúe. Y el tema de alimentos es bien emblemático. El Estado es muy ineficiente distribuyendo alimentos. Entonces, si yo tomo el control, el propio Polar, por ejemplo, por nombrar la empresa emblemática del sector, y no asumo la eficiencia que esa empresa tiene, al final es peor el remedio que la enfermedad, porque esos costos los va a asumir el Estado. Parte de lo que está pasando con Agroisleña, por ejemplo, tiene que ver con ese tema. Entonces, tanto es mercado como sea inevitable, el Estado es el único artífice de la transformación social. Eso yo creo que queda bien claro en los planes y en todos los documentos que el chavismo saca a la luz pública. La iniciativa privada, un número limitado de actividades. La empresa debe buscar el bienestar colectivo. Esto es muy importante porque esta es la esencia de todas estas leyes que han venido saliendo y próximamente probablemente de la reforma al Código de Comercio, ¿no? que trae ese punto, y no debe tener como finalidad absoluto el lucro. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos clave de eso? El control de la ganancia, yo creo que por ahí viene la reforma al Código de Comercio, participación de los trabajadores, ahí está la ley orgánica del trabajo, y rango de acción limitado, esta ley antimonopolio. Entonces, creo que vamos esbozando cómo el chavismo va construyendo, va haciendo una armadura legal de blindaje y de darle viabilidad a su propuesta política. Nosotros a veces despreciamos al chavismo, nos burlamos de las comunas, nos burlamos de los consejos comunales, decimos que eso es del siglo XV y nos reímos, pero eso, señores, viene avanzando y va a generar unas ineficiencias dentro de la economía que en números redondos explican por qué un país con precios petroleros por encima de $100 el barril apenas puede exhibir un crecimiento de 5%, cuando en el 2006 con la mitad de los precios crecíamos 10%. O sea, parte de la ineficiencia en la actividad económica de hoy es explicada, en mi opinión, por el avance de este modelo. Y al final, bueno, nosotros lo que el Estado espera,
yo no creo que este modelo busque la eliminación del sector privado. Eso tampoco llegó a ese punto. Creo que va a permitir o permite la presencia del sector privado centrado, en mi opinión, en estos puntos: masificación de productos para todos, que sea responsable frente al Estado, es decir, bueno, que cumpla con todos los organismos y con todas estas estructuras parafiscales que ha creado el gobierno: ley del deporte, ley de ciencia y tecnología, por mencionar solo dos, drogas, de las estructuras parafiscales, y sobre todo, que esto es muy importante, un sector privado ajeno a la política. Porque aquí el punto fundamental de todo esto es que el gobierno ve al sector privado como un enemigo, que si crece y se fortalece, me tumba. Ayer esa concepción a mí me quedó más que clara con la cadena del presidente Chávez y todo lo que él habló, donde habló del ISFA y de todo el tema de cómo permitir bancos privados y empresas privadas allí. Es la concepción del enemigo. Entonces yo necesito cercar al enemigo, controlar, limitar al enemigo. Entonces, si partimos de esa concepción, es imposible que el modelo chavista permita el desarrollo del sector privado. Porque el paro, en mi opinión, el paro petrolero generó esa paranoia en el gobierno, que el sector privado es mi enemigo, ¿no? Y aquí termino esta parte. Voy a centrarme en algunos puntos de la ley antimonopolio. Algunos de estos elementos yo lo he tomado de la presentación del Ixay Guerrero de CONAPRE, que es una persona que ha trabajado bastante en profundidad este tema, y me voy a quedar simplemente con algunos issues que yo creo que son importantes. Claro, viendo incluso el proyecto de ayer, que nos llegó así rápido de sopetón y uno tuvo que hacer algunas revisiones porque hay unos cambios allí, ¿no? Al final, bueno, yo creo que todos entendemos claro para qué está el tema de la regulación de libre competencia, lo que es las fallas de mercado. Es decir, tú intentas corregir, para hacer esto sencillo, intentas corregir para generar mayor bienestar. En final, eso es la teoría, vamos a decir, explicada a un estudiante de quinto año de bachillerato que le gusta la economía. Si tú le quieres explicar qué es la regulación de competencia, es simplemente hacer más eficiente el mercado. Porque el mercado tiene fallas por el tema de acceso a la información, en la forma en cómo se distribuyen los recursos, impacto en la estructura económica imponderante en el país. Todos esos temas impactan que no tengan la eficiencia que uno ve en los libros de texto, y por lo tanto la regulación general de la competencia busca corregir esa falla, donde por supuesto el tema de monopolio y todas estas estructuras de mercado que se generan están digamos, tipificadas para que haya una regulación que permita o que impida que estas prácticas se vuelvan permanentes. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en el tema de la ley contra los monopolios y otras prácticas de similar naturaleza? Bueno, yo creo que el objeto de la ley va en línea con garantizar, y esto ya no lo voy a explicar mucho porque lo acabo de esbozar, todo esto de la revolución bolivariana. Lo dice incluso la exposición de motivos, es decir, una ley que permita darle viabilidad al modelo. En parte eso es lo que ellos están diciendo, parte, la ley se enmarca dentro de ello. Fíjense que ahí hay algo que yo subrayé las cosas que a mí me llaman la atención y que los próximos panelistas desarrollarán con más detalle. Y que me gustaría se generara discusión. Un punto para mí fundamental es eso de régimen de protección especial para los bienes y servicios de primera necesidad, que es el artículo 6. La ley destaca claramente que esos bienes de primera necesidad son para ellos centrales, de manera que lo que es sector alimentos, sector farmacia, están, digamos, en el ojo del huracán dentro digamos, de lo que puede venir a futuro. Hoy un periódico de circulación nacional señalaba que la ley al final va a terminar regulando a las empresas del Estado. Sin embargo, en los primeros artículos se excluyó el tema de donde se destacaba en el proyecto anterior la exclusión del Estado. En los primeros artículos ese párrafo se excluyó, pero si usted va al artículo 75, vuelven a darle, digamos, el sector del Estado vuelve a quedar por fuera. O sea, se le da un régimen especial al tema del Estado. O sea, que no es que se van a regular los monopolios estatales. La ley sigue quedando centrada en monopolio o en la estructura del sector privado. Y los temas de Contraloría Social, vuelvo, insisto, que es otro elemento que para mí es importante destacar con respecto al avance del nuevo modelo.
la primacía de la realidad. Yo sé que estos elementos los van a tocar después, lo cual es bien importante porque al final, cuando tú basas esto en el daño potencial, tienes a todas las empresas en la mira del gobierno y cualquier práctica en la mira del gobierno, porque además no aplica el concepto de que lo que venimos haciendo está bien porque se nos ha permitido, sino que al final hay como un corte de cuenta con esta ley donde todos somos sospechosos y donde toda la actividad que hacemos es sujeta a ser regulada. Entonces eso abre un nivel de incertidumbre jurídico muy fuerte para las empresas, que va a tener impacto, por supuesto, en la estructura de inversiones y en la estructura de crecimiento del sector privado en caso de que esta ley se apruebe y en caso de que se mantengan su vigencia. Hay un reconocimiento de situaciones especiales para el establecimiento de secciones. Entonces es el tema de la discrecionalidad del Estado. Es por lo que decía antes, todos somos sospechosos y todos vamos a vivir de la buena fe del Estado para con nosotros. Entonces yo creo que entendamos ese elemento de todo sospechoso y de que todos le tenemos que agradecer al Estado que nuestra actividad se desarrolle con el elemento del sector privado como enemigo político. Todo está conectado. Porque cuando yo sienta que una empresa es un potencial enemigo político o está haciendo algo que a mí me incomoda como Estado, tengo la estructura legal para atacarla, para sacarlo del juego, ¿entienden? Y esto no es solamente esta ley, porque tampoco vamos a ser ilusos, es la ley contra los ilícitos cambiarios, es la ley del trabajo, es la ley de costos y precios justos. Hay todo un entramado legal para ir contra el sector privado en caso de que se requiera. Tú vas a hacer tu actividad hasta que si a mí me conviene y si yo estoy cómodo con eso. El día que no esté cómodo, yo tengo prácticamente, y suena un poco feo, pero es como que tengo un closet con una cantidad de leyes y puedes escoger cuál te puedo aplicar para, digamos, sacarte de juego, ¿no? Otro elemento que yo destaco allí, a la superintendencia se le atribuyen por una facultad. Si usted lee el capítulo correspondiente a las acciones de la superintendencia, es una superintendencia. Además que este es un gobierno que tiene una predisposición a nombrar superintendencia para todo. Yo ya perdí la cuenta de cuántas superintendencias hay en Venezuela. O sea, van a tener que nombrar un superintendente de los superintendentes, porque es impresionante. Bueno, aquí también se crea esta nueva superintendencia, pero además se le da una cantidad de atribuciones, y lo novedoso es el tema del artículo 27, donde incluso entra como apoyo a actividades penales de apoyo a la fiscalía. O sea, para que vean el poder que va a tener esta superintendencia. Yo, por ejemplo, no sé los abogados aquí expertos, pero creo que ni Conatel ni ninguna otra superintendencia, tal vez la Sundecop sí también tiene aspectos en apoyo, pero por ejemplo Conatel no tiene elementos de eso, ni Sudeban, el Indepavi sí, exacto, pero va más o menos entonces en esa línea, ¿no? Y el superintendente allí puede ser de cualquier rama, es designado por el presidente, es un cargo de libre nombramiento y remoción. Para todas las facultades que tiene y para las responsabilidades, uno pensaría que el cargo de superintendente, uno quisiera que eso debió ser un cargo en una troika en la Asamblea Nacional y este tipo de cosas, pero olvídense de eso. Es nombrado en este caso por el presidente de turno, ¿no? Prohibición de operaciones de concentración económica. Esto es bien importante porque habrá que solicitar autorización y puede ser modificada o revocada. Esto es uno de los elementos de mayor preocupación, en mi opinión. O sea, y fíjense que todos se enmarcan en la línea y puede sonar uno repetitivo, pero yo creo que es una idea fundamental donde cada uno de ustedes en sus ámbitos de acción tiene que profundizar. Es otra vez, usted está a merced del Estado. O sea, lo que usted está haciendo en un futuro probablemente se le puede decir que no lo puede hacer. Entonces siempre estás allí. Eso, si algo tiene impacto, y estudios importantes, por ejemplo, yo leía en estos días un estudio de la Universidad de Stanford, donde un elemento fundamental para garantizar la inversión privada en los países es la estabilidad de la estructura regulatoria.
Unos investigadores demostraron el hecho de aquellos países con menores cambios en leyes que impactan al sector privado son países que han logrado altas tasas de inversión. Bueno, Venezuela tiene, con esta estructura regulatoria donde tú dependes del Estado y eso puede cambiar de la noche a la mañana, el tema de la inversión privada seguirá siendo un problema. La declaratoria de utilidad pública, de retención de bienes, vuelvo a otro tema de las expropiaciones, de tomar pues al sector privado, está allí. Se establecen multas que van al Fondo Nacional de los Consejos Comunales. Aquí hubo un cambio con respecto al proyecto anterior, porque permitía que una parte iba a los fondos de los consejos comunales y otra a la propia superintendencia para su mantenimiento. Sin embargo, en este nuevo proyecto se eliminó la parte que iba a la superintendencia y se dice que todo va a ser ingresado al Fondo Nacional de los consejos comunales. Y otro punto que también yo creo que es importante y que me imagino que los ponentes posteriores van a tocar, las sanciones por el incumplimiento al deber de informar, ¿no? ¿Cuáles son para mí, ya cerrando, los puntos de atención? Bueno, lo resumo, parte de lo que ya yo he hablado: mayor discrecionalidad del Estado para iniciar procedimiento y sancionar a las empresas, incorporación del poder popular para las decisiones del organismo, es decir, nuevamente eso enmarcado en el nuevo modelo económico, total discreción y lo que es incluso errores de concepto de lo que son tipificación de las prácticas anticompetitivas, por ejemplo, lo que tiene que ver con con la formación de estructuras dentro de las empresas, que son más bien temas de eficiencia y no necesariamente prácticas monopólicas, mayor burocracia. Pueden incluso haber conflictos de ámbitos de acción entre otras regulaciones, como por ejemplo la propia ley de costos y precios justos, la actuación del INDEPAVI o de la SUNDECOP, con esta nueva ley. Y por supuesto tú tienes mayores riesgos, digamos, porque estás a merced del Estado, ¿no? Me quiero quedar ya en estas conclusiones, que son algunos de los puntos que quiero dejar como reflexión final. Yo creo que aquí estás terminando de tomar el control sobre el sector privado y dejar al sector privado que actúe, el sector privado que yo quiero. Es importante destacar que dentro del chavismo no hay una posición monolítica con respecto al papel del sector privado. Digamos, el ala más pragmática es partidaria de, por ejemplo, un sector privado liderado por multinacionales que permitan dar la provisión de bienes y servicios, porque en la concepción de estos voceros, ese sector privado multinacional no se mete en política y además contribuye al tema de eficiencia. Entonces ahí hay divergencia. Eso es importante, sobre todo por el futuro del político en Venezuela, donde, dada la enfermedad del presidente Chávez, uno también debe considerar que puede surgir diferentes ramas dentro del chavismo, incluso que probablemente no es descartable una posibilidad que el presidente Chávez no sea candidato. Entonces eso va a ser importante para entender cómo esa rama asume pues al sector privado. Hay un énfasis en los sectores estratégicos. Creo que hay que ver con lupa el artículo número 6 con los temas de bienes de primera necesidad. La alta discrecionalidad, que para mí no es otra cosa, y por eso lo puse allí, que al final el Estado te está obligando a que tú negocies para sobrevivir. O sea, tú estás a merced del Estado, te toca negociar conmigo, que me des la concesión, que me permitas esta práctica, que me des este permiso, o sea, todo eso, y yo probablemente tenga que ceder en algunas cosas para que tú me permitas que yo exista. Hay una ausencia de definiciones, alguna falta de reglamentación, y creo que toda esta ley, yo lo decía en otra reunión, esta ley, junto con la ley orgánica del trabajo, junto con la reforma al Código Orgánico Procesal Penal que acaban de sacar vía ley habilitante, la próxima reforma que pueda venir a la ley del comercio, entre otras, forman parte de eso que ha estado presente en el discurso del presidente Chávez en los últimos días, de la revolución irreversible. O sea, ese es el plan B del chavismo, en mi opinión. Es decir, el chavismo intenta, la visión que yo tengo es, el chavismo intenta, en caso de perder las elecciones, dejarte un entramado legal de tal magnitud que se te dificulte operar y que te cueste desmontar lo que ellos han dejado en lo que es la construcción del nuevo modelo.
Y yo creo que toda esta estructura de leyes se enmarca en ese concepto de revolución irreversible y de nuevo plan socialista para el Estado. Y por último, yo creo que un poco lo que uno conversa con algunos voceros del gobierno, a lo que uno tiene acceso, si este gobierno continúa en el poder, creo que el sector farmacéutico y de supermercado están en la mira de acción como próximos pasos de avance. Bueno, quedo a la espera de las preguntas. Muchísimas gracias.